por su comparecencia y pasamos al tercer punto del orden del día, para lo cual solicito al señor Gil que pase a la mesa. Pues, comparecencia 1195/18, que al tratarse de una comparecencia por el artículo 211, tiene la palabra para hacer su exposición del señor Gil por tiempo de 15 minutos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a todos los grupos parlamentarios la posibilidad de estar aquí exponiendo la situación del trabajo social en la Comunidad de Madrid en estos momentos y su potencial, y en especial al Grupo Socialista por haber hecho esta petición. En un primer momento, antes de exponer la situación concreta, sí quería hacer un poco una revisión sobre por qué esta relación entre el trabajo social y la sanidad. Porque es verdad que es una profesión que de manera natural todos asociamos al sistema de servicios sociales. Pero la profesión surgió vinculada al acto médico, a la medicina. A finales del siglo XIX, cuando los médicos humanistas empiezan a intervenir con toda la población obrera, tras la revolución industrial, con los brotes de tuberculosis, hay un momento en que se plantean que interviene sobre las condiciones sociales de la gente que están atendiendo, o eso no termina nunca, ¿no? Y en ese momento introducen la figura, junto con otras profesiones como la enfermería, de lo que es la intervención social en el campo de la salud. Tanto es así que en Estados Unidos estas ideas se toman y en el año 1905 se crea la primera unidad de trabajo social hospitalario. Y la vinculación es tan estrecha con el campo sanitario que la primera escuela de trabajo social en España, siempre tarde, como un poco el desarrollo que hemos tenido en este país, en el año 32 la crea un doctor, el doctor Roviralta, ¿no? Los primeros servicios de asistencia social institucionalizados como tal en el ámbito hospitalario se crean en los años 50. Y para un poco recordar que esto no es un tema muy reciente, en el año 77 el antiguo Instituto Nacional de Previsión creó una orden en la cual se definían las funciones de los trabajadores sociales, en aquel momento asistentes sociales en ámbito hospitalario. Es verdad que en los años 80, con el desarrollo de la atención primaria, la reforma psiquiátrica, la presencia de los trabajadores sociales en el ámbito de la salud sólida, y es un poco donde ya los equipos multiprofesionales se desarrollan con más peso y aparecemos con más presencia nosotros. Esto lo consolida el sistema sanitario en su Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, donde reconoce el trabajo social como una prestación propia del Sistema Nacional de Salud. En el artículo 12 y en el artículo 14 reconoce la prestación sociosanitaria. Es importante tener en cuenta esto porque lo social no es algo ajeno al sistema sanitario, sino una parte constitutiva de su propia existencia y necesaria. Actualmente, en torno al 10% de la profesión, según los datos de la organización colegial, estaría trabajando en el ámbito sanitario, y ese tanto por ciento sería mucho más alto si incluyéramos a las compañeras, principalmente compañeras, que trabajan en recursos sociales con un alto componente sociosanitario. Toda la red de rehabilitación de salud mental, todas las asociaciones de familiares, todos los centros residenciales con personas dependientes. En este sentido, la profesión es un ejemplo de cómo esta división entre lo sanitario y lo social también es compleja en estos momentos, ¿no? En este momento, en el ámbito propiamente público de las instituciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, estamos hablando de en torno a 350 profesionales en todos los ámbitos, en la atención primaria, en los hospitales, en todos los hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid, en los equipos de salud mental, en los equipos de cuidados paliativos, en la red de adicciones y en los servicios de salud pública. Se ha ido consolidando de facto un espacio específico de intervención del trabajo social en el ámbito de la salud, que es el trabajo social sanitario. Ya el Ministerio ha planteado la inquietud de la necesidad de regular el trabajo social sanitario como una profesión sanitaria, reconociendo la especificidad de la intervención social en salud, ¿no? Yo quería avanzar en la comparecencia tratando los tres elementos que hemos planteado: la sostenibilidad, la equidad y la calidad. ¿Qué aportamos, no? En cuanto a la sostenibilidad, me gusta siempre comprenderla desde dos factores, ¿no? Desde la sostenibilidad puramente económica, la posibilidad de que el sistema se mantenga dando las mismas prestaciones ahora y también para nuestros hijos y en un futuro, y la sostenibilidad social, ¿no? Que el sistema también sea sostenible en cuanto a valores de equidad, justicia, capacidad redistributiva, que es un elemento muy importante para un sistema nacional de salud.
solamente es sostenible económicamente, sino que es sostenible en cuanto a su capacidad de equidad y de redistribución de la riqueza es un elemento esencial, ¿no? En cuanto a sostenibilidad propiamente económica, podríamos decir, creo que el trabajo social es fundamental, porque el sistema no es sostenible si en estos momentos no es sociosanitario. Comprendemos el sistema sanitario más allá de un mero reduccionismo del acto puramente sanitario a un continuo asistencial que incluye los factores sociales, el sistema quiebra con la esperanza de vida, la atención a pacientes crónicos, la complejidad de las sociedades en las que nos estamos manejando, multiculturales. El sistema requiere tener esa visión para hacerse sostenible operativamente, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que el espacio sociosanitario en España, por consenso político general, científico y de los profesionales, no es un tercer sistema de atención, sino que se construye desde el diálogo o la coordinación entre el sistema sanitario y los servicios sociales. Entonces, cuando hay un espacio de diálogo, no es que creemos otros servicios, sino que tenemos que dar una atención al ciudadano entre dos sistemas de protección de manera coordinada, requiere una posibilidad de que esos dos sistemas hablen, ¿no? Siempre cuando uno va a hablar con el otro necesita saber por lo menos qué hace uno mismo. Yo creo que el papel de los trabajadores sociales en el ámbito de sanidad es importantísimo porque aportamos la valoración social, el conocimiento de los factores sociales de los pacientes, usuarios que atendemos para poder establecer una verdadera coordinación sociosanitaria efectiva, ¿no? Os plantearé un ejemplo. Es que la Asociación de Economía de la Salud, en el informe que tiene, plantea que la coordinación de los sistemas de información de los servicios sociales y de atención sanitaria no es una opción de la planificación pública, es necesidad imperiosa. Se plantea en todos los foros que es necesario que la información entre el sistema social y el sanitario fluya. Pero para que ese paso se dé, el sistema sanitario primero tiene que saber qué está haciendo con la parte de intervención social que tiene. Antes de dar ese paso deberíamos, por lo menos, que la información social que tiene el sistema sanitario esté integrada con su parte clínica, cosa que ahora no ocurre. Que la información social de los hospitales fluya entre ellos, cosa que tampoco ocurre, o ni entre los compañeros de hospitalaria o primaria. Hasta el punto de que se da la paradoja de que puedes hacer coordinación sociosanitaria cuando un trabajador social de un centro hospitalario no tiene acceso a la historia clínica, ni el clínico acceso a la historia social. Es un poco este paradigma de que antes uno tiene que ordenar su casa y saber cómo es la parte sociosanitaria suya para poder establecer una coordinación sociosanitaria eficaz. Como trabajador social en el ámbito de la sostenibilidad, también considero que es muy importante el de la atención primaria. No puede haber un sistema sostenible de salud si no pivota sobre la atención primaria. Si todo acaba en la atención hospitalaria, en las urgencias, en la atención especializada, el sistema es difícilmente mantenible, y más teniendo en cuenta la inversión que puede tener este país en productos en salud, ¿no? Si es sostenible es porque tenemos un sistema de atención primaria muy fuerte y muy armado. Pero en los servicios sociales ocurre lo mismo. La coordinación sociosanitaria es eficaz y hace sostenible el sistema si es en el territorio. Y en este sentido, los trabajadores sociales, como profesional que está en los equipos básicos de salud y que es el profesional de referencia en el sistema de servicios sociales, la puerta de entrada a todo el sistema, de manera natural se convierte en el elemento de conexión en el territorio de la coordinación sociosanitaria. Se convierte en ese profesional, un profesional, dos sistemas que permite ese eje de conexión. Y además vinculado al territorio. Pero para comprender la coordinación sociosanitaria hay que comprender que todo el sistema de servicios sociales pivota sobre la municipalidad y el sistema sanitario no. Con lo cual, para activizar una coordinación sociosanitaria sostenible, tiene que operativizarse sobre el territorio. Además, en una comunidad autónoma como la madrileña, donde tenemos municipios como Leganés, Alcalá de Henares, Getafe, bueno, que requiere una complejidad en la intervención muy alta, ¿no? En cuanto a la coordinación sociosanitaria en el ámbito hospitalario, que quizás sea donde más surge como un emergente o como una disfunción del sistema, es donde surge la urgencia, cuando hay que dar un alta y la persona no tiene un soporte social suficiente como para que eso se operativice, ¿no? O una valoración de dependencia que no llega y la persona continúa 3 meses en un sitio donde no tiene que estar, incluso que es perjudicial para su salud. En ese sentido, los programas de planificación social al alta hospitalaria, que en algunos hospitales están implantados, pero no de manera homogénea, permitiría hacer mucho más sostenible el sistema, no solamente en la parte económica, sino, como decía, también la sostenibilidad social, la garantía de un servicio a todo el ciudadano, porque realmente no es el sitio donde una persona tiene que estar.
pero muchas veces estos programas de planificación social al alta no se dan. Llegan la información de una situación urgente al trabajador social el último día o el día anterior a dar un alta de ingreso, cuando teniendo protocolizadas ciertas situaciones de riesgo y coordinando con los servicios sociales, se podrían hacer valoraciones en el momento del ingreso o en el momento de asistencia de urgencia. Y al final del ingreso ya tener planificado el alta. También la implantación del informe social en el acceso a recursos sociosanitarios, o establecer protocolos de coordinación estables entre dependencia y hospitales que permitan evitar esas disfunciones que se han generado, como que es imposible hacer una valoración de dependencia en un centro hospitalario. Las valoraciones de dependencias, si no lo saben, se tienen que hacer en el entorno habitual de la persona, y cuando alguien está ingresado, por muy urgente que sea la valoración de dependencia, eso es muy complejo, ¿no? Por esa inoperatividad entre los sistemas. Todo esto supone comprender la continuidad asistencial más allá del centro sanitario, comprender que el proceso asistencial se va a prolongar en el domicilio del paciente, con su red de amigos, con su familia, y que tiene que haber modelos de gestión de casos multidisciplinares. Es verdad que la Comunidad de Madrid ha avanzado mucho en toda la continuidad de cuidados. Yo trabajo en la red de salud mental y quizás sea uno de los paradigmas en los que se ha avanzado, pero hay que intentar avanzar en esa lógica de gestión de casos de una manera más transversal y transdisciplinar, que es lo que permitiría operativizar una continuidad asistencial real con el sistema de servicios sociales. En cuanto a la equidad, también es un elemento fundamental, porque yo creo que equidad y sostenibilidad van íntimamente ligados. Yo creo que uno de los principios de intervención del trabajo social sanitario es la equidad. Está en nuestro propio código deontológico, ¿no? La intervención, incluso en algunos sistemas como el modelo anglosajón, una de las principales labores que realizan los trabajadores sociales es la abogacía, es la labor de defensa de los derechos de los pacientes, ¿no? Esa labor que tiene un profesional del sistema para garantizar que no se den situaciones de inequidad en el reparto de los recursos. Yo creo que en primer lugar, en que no existan colectivos en situación de exclusión social que no accedan o tengan dificultades de acceder al Sistema Nacional de Salud, desde las tareas más básicas de garantizar la documentación, la tarjeta SARIA, a veces hasta la gestión de un simple DNI, los traductores por cuestiones de discapacidad auditiva o de lengua, el acceso por dificultades culturales con población inmigrante. Ahí hay muchísimo trabajo de que los colectivos en situación de exclusión puedan acceder al sistema y sean ciudadanos de pleno derecho. Programas como el programa de atención a personas sin hogar con enfermedad mental en situación de calle de la Comunidad de Madrid, que es un paradigma de lo que supone trabajar por la equidad y la discriminación positiva, ¿no? Donde el trabajo social o los compañeros y compañeras, en este caso, que están trabajando ahí, hacen una labor encomiable, ¿no? No solamente de acompañar, sino también de bajar el estigma dentro de la misma institución sanitaria para que eso funcione. Y en segundo lugar, para que los factores sociales no se conviertan en una dificultad que impida el acceso o la continuidad al tratamiento, generando situaciones de inequidad. Yo trabajo en la Sierra Norte, en Colmenar Viejo, y ahí hay un ejemplo claro, ¿no? Cómo una persona que vive en el Boalo tiene dificultad para acceder a un tratamiento en el hospital de día en La Paz, porque ida y vuelta son 12 euros y gana 380 euros al mes. Una pensión no contributiva son 380 euros, un abono transporte son 80. O te tratas o comes. Hay dos opciones. Entonces realmente eso dificulta. El rol de la mujer como cuidadora principal de las personas dependientes en gran medida también está dificultando en muchos casos el acceso a tratamientos. Las situaciones de desempleo graves que hemos vivido durante un tiempo en esta crisis anterior, de la que vamos saliendo poco a poco, también se ha convertido en un elemento importante de inequidad y de acceso al tema, por una precariedad económica a la hora de pago de fármacos, que en gran medida ha pivotado sobre los servicios sociales como emergencias sociales. Sería digno de estudiar qué gasto en los servicios sociales se ha usado para pagar fármacos de personas en situación de dificultad económica. Los ayuntamientos han hecho ahí un gasto importante. Siempre entendiendo que la coordinación sociosanitaria no solamente va a ir encaminada a la cronicidad y a la dependencia, sino a todos la violencia de género, la infancia en situación de riesgo, la población inmigrante. Yo creo que el paradigma ahora debería ser que no hay ningún proceso social que no tenga consecuencias en la salud de la persona, ningún proceso de salud no tiene repercusiones sociales. Entonces, todo implica una coordinación entre los dos sistemas. En cuanto a calidad, inevitablemente calidad y humanización
van íntimamente vinculadas y el trabajo social, como he comentado, tiene su origen en esa humanización de la asistencia sanitaria y en los modelos centrados en la persona. Pero la calidad es que una alta hospitalaria cuente con un soporte social adecuado para evitar un reingreso. Terminando, Vale. por favor. Calidad también es que esas altas hospitalarias tengan una continuidad. Para finalizar, voy a contar básicamente cuál es la situación actual y se lleva esta comparecencia rápidamente. En atención primaria, la Comunidad de Madrid ha firmado un acuerdo de mesa sectorial de 12 de abril donde reconoce un poco la necesidad del trabajo social y la necesidad de crear una estructura orgánica y la dotación de personal. En el año a primeros de 2018, en atención primaria de salud, ten en cuenta que debería haber un trabajador social por equipo básico, había 34 centros de salud y sus respectivos consultorios que no tenían la prestación de trabajo social. 765 martillas sin cobertura sanitaria, con especial incidencia en la dirección sureste o en la noroeste, con 7 y 10 centros sin atención. Del año 92 hasta actualidad, hasta hace poco, había 92 trabajadores, 98 en el 92, 98 trabajadores sociales y 92 25 años más tarde. En el ámbito hospitalario hay situaciones muy llamativas. Por ejemplo, en el acuerdo de mesa sectorial plantea que tiene que haber un ratio de un trabajador social o una trabajadora social cada 70 camas y los hospitales del grupo 1 están en un trabajador social cada 90, pero por ejemplo el Puerta de Hierro está en un trabajador social cada 171 camas, con un índice de dispersión muy alto. En los hospitales del grupo 2, que tienen una media de 1 por 163 camas, hay una situación espectacular que sería el Príncipe de Asturias, con un trabajador social cada 297 camas, triplicando casi el ratio reconocido por la Comunidad de Madrid. O el Hospital de Lenares, que es un hospital del grupo 3, con un trabajador social cada 216 camas, porque solo hay uno, con la dificultad para operativizar una coordinación sociosanitaria adecuada, teniendo además en cuenta que se introducen ciertos indicadores en los ratios de vulnerabilidad, dispersión, que precisamente en el corredor de Lenares son muy significativos. Sí, tiene que ir terminando, por favor. La última idea es que para dar respuesta a todo esto sería necesario que hubiera una estructura de trabajo social, cofaturas de trabajo social sanitario en los hospitales y en la atención primaria, que la Comunidad de Madrid ha firmado un acuerdo hace un año que reconoce esa necesidad. A día de hoy sabemos de que la Dirección General de Recursos Humanos ha instado a que la gerencia generen esas jefaturas de servicio, pero todavía no están operativizables. Pero sí requeriríamos esa estructura orgánica, que si quieren en las preguntas y respuestas les hago, para poder avanzar. Pues muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Veloso por tiempo de 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida desde nuestro grupo parlamentario de Ciudadanos al señor Gil Martorell. La que es, de verdad y sinceramente, además se lo digo porque le conozco personalmente, creo que es una gran oportunidad, una excelente oportunidad para que dar la máxima visibilidad al gran trabajo que hacen los trabajadores sociales en el ámbito sanitario en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que por eso me alegro de que se produzca esta comparecencia y además que usted pueda explicarnos precisamente ese papel tan llamados a realizar en este ámbito sanitario. Voy a empezar por esta última mención que usted ha hecho del acuerdo de mesa sectorial del 12 de abril de 2018. Efectivamente, es una noticia muy positiva que se alcance en una mesa sectorial, en un acuerdo entre las organizaciones sindicales y lo que es, en este caso, la consejería. Se hace un acuerdo en el que se reconozca la necesidad de crear unas estructuras que sean lo más operativas posible en el ámbito del trabajo social. Y de hecho se dispone, como muy bien usted ha dicho, en la organización de esas unidades de trabajo social en el ámbito del Servicio Madrileño de Salud. Y además se concretan, pues como usted decía, las dependencias orgánicas y jerarcas de estas unidades, la creación de jefaturas de servicio en los hospitales de Grupo 1, jefaturas de sección para el resto de hospitales, y incluso se hablaba de una incorporación en la plantilla en atención primaria de 66 trabajadores sociales y 47 en atención hospitalaria. Pues bien, yo no sé si usted sabe, pero la semana pasada
el jueves pasado yo pregunté expresamente al consejero de Sanidad por qué no se había puesto en marcha, si ya estaba todo definido en un acuerdo sectorial, pero hasta tal detalle que incluso se dice el coste presupuestario de todo este proyecto, de lanzar esta creación de estas unidades. ¿Por qué un año después, casi un año después, todavía ha sido imposible esa puesta en marcha, en funcionamiento, para ser más adecuados? Porque, como usted también decía, la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos de hace 2 semanas, en realidad simplemente da luz verde a algo que ya estaba previsto en ese acuerdo de mesa sectorial. Luego, entonces, no entiendo cuál es la novedad que aporta, en este caso, el director general de Recursos Humanos de la Consejería. Entonces, yo lo que le pediría, a ver si, porque vamos a intentar, yo creo que es importante que aprovechemos esta compartida para arrojar algo de luz, sobre todo a la labor que ustedes desarrollan en el ámbito sanitario, porque yo creo que es la gran desconocida, permítamelo la expresión, en este caso, dentro de lo que es todo el sistema sanitario madrileño. Me refiero a la labor que hacen los trabajadores sociales. Usted ha hecho alusión a que es absolutamente necesario articular unas estructuras que sean operativas, que sean funcionales, porque usted además ha dado unos datos que son muy importantes, muy relevantes. A mí quiero destacar, usted ha mencionado que en atención primaria actualmente hay 34 centros de salud que no están siendo atendidos por trabajadores sociales y que hay 700.000 o más de 700.000 tarjetas sanitarias que no están recibiendo esa atención social cuando deberían recibir esa atención. En el ámbito hospitalario, usted también ha puesto un par de ejemplos de esos ratios que existen por trabajador social por número de camas, que son muy llamativos. El dato de un trabajador social por 170 camas en el Hospital Puerta de Hierro o de un trabajador social por 297 en el Hospital de Príncipe de Asturias, yo creo que son datos bastante elocuentes de la situación, grave situación de carencia, de estructura que hay. Entonces yo aquí lo que le pediría a lo mejor, para que se vea muy claro cuál es la situación, es qué significa el antes y el después respecto a este acuerdo de mesa sectorial. ¿Cuál era la situación que teníamos antes de este acuerdo respecto a qué tipo de estructura, si es que había algún tipo de estructura, para la prestación del trabajo social en el ámbito sanitario? ¿Y qué es lo que implica? Y por eso supongo que ustedes lo que quieren es exigir que se cumpla ese acuerdo sectorial para dar pues eso, estructura a la atención social en el ámbito sanitario. Usted ha hecho también referencia a un apartado que creo que es también fundamental, que es el tema de la equidad. Y aquí yo lo que le pediría es que nos diga, en su opinión, por supuesto, qué es lo que está impidiendo que actualmente, si ustedes, de acuerdo con la estructura para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, ustedes, trabajadores sociales, son los que están llamados a ser quienes ejercen las funciones de diagnóstico y tratamiento de la problemática social y de facilitar y coordinar el acceso a los recursos sociosanitarios, quiero que nos diga qué es lo que está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Quiero que nos diga si eso se está pudiendo realizar, su trabajo, lo pueden realizar o no lo pueden realizar. ¿Qué barreras se están encontrando ustedes para poder desarrollar su labor? Porque al fin y al cabo, usted ha mencionado unas barreras de tipo económico, de tipo geográfico, porque ha hecho mención al ejemplo del pero incluso barreras de tipo económico. Pero yo también quiero saber si hay barreras incluso de tipo institucional, por decirlo de alguna forma. Es decir, ¿ustedes encuentran o no encuentran apoyo en la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid para desarrollar plenamente todas sus funciones, que es lo que ustedes deberían estar desarrollando? Usted ha hecho también mención a otro, o creo que ha intentado, o me ha parecido entender, que otro factor importante y crucial es
la historia social única. Y yo aquí simplemente le pediría... Tiene que acabar, señor Veloso. Acabo, ya en 30 segundos. ¿Cuál es el papel que ustedes pueden aportar para esa puesta en marcha de esa historia social única en la Comunidad de Madrid? Y acabo. Desde luego que sepa que nuestro partido, para nuestro partido, es absoluta prioridad desarrollar la atención sociosanitaria en la Comunidad de Madrid y que ustedes están haciendo un papel que es fundamental para el desarrollo. Muchas gracias. Gracias, señor Veloso. Señora García o señora San José. Gracias, señor presidente. También muchas gracias, señor Gil Martorell, por su exposición y además por la propia información de su exposición, por poder a través de ella de visibilizar la importancia tan esencial que tiene para el sistema sanitario en su conjunto, para toda la ciudadanía, el trabajo de los profesionales, de trabajadores sociales. También las gracias al Grupo Socialista por haber pedido esta comparecencia y que nos permita tratar el tema. Compartimos prácticamente todo lo que usted ha dicho, desde el conocimiento que nos da el tener la experiencia con el sistema sanitario madrileño, el Servicio Madrileño de Salud, y saber que pensamos que no se ha dado la importancia que se requiere y se debe de dar al trabajo social. Es cierto que sí, desde hace mucho, trabajadores y trabajadoras sociales en las estructuras sanitarias, pero yo pienso que no se ha dado la importancia. De hecho, la escasez que tenemos deriva de no haber tenido una preocupación por el desarrollo del trabajo que ustedes hacen. Simplemente con tener, si se hubiera tenido un enfoque de la política sanitaria, no un modelo puramente biologicista, sino simplemente a un modelo integral, a una planificación para disminuir desigualdades en salud, o a un tratamiento holístico integral de la salud, biopsicosocial, tendríamos que haber contado en los equipos sanitarios, sea atención especializada o atención primaria, salud mental, las residencias para mayores, cuidados paliativos, etcétera, etcétera, en los equipos, todos con trabajadoras y trabajadores sociales. Y esto, como usted bien ha expuesto, no ha sido así. En fin, después del acuerdo, como decía el portavoz de Ciudadanos, de mesa sectorial del año pasado, a día de hoy fue un acuerdo positivo. A día de hoy no se ha hecho nada, no se ha puesto en marcha. Por eso pensamos que es, como decía, esa falta de interés en completar los equipos tan necesarios con trabajadores sociales. No se puede concebir el trabajo en el equipo de atención primaria sin la coordinación y la integración en esos equipos de trabajadores y trabajadoras sociales. No se puede concebir, porque sería tener un trabajo absolutamente disminuido, o sea, sería no contar con algo esencial. Y, como se ha dicho, nos faltan en 34 centros de salud. Eso, y además usted lo ha dicho, el poco crecimiento en todos estos años en los equipos de atención primaria de la contratación de ustedes, de trabajadores y trabajadoras sociales. Y, igualmente en la atención hospitalaria. Hoy día ha dicho al menos 3 cuestiones que yo quiero remarcar porque me han parecido sumamente importante, como usted decía. O sea, no se concibe ahora mismo la sostenibilidad ni económica ni social de nuestro servicio madrileño de salud, ateniéndonos a la Comunidad de Madrid, si no se integra el trabajo social en el trabajo sanitario. Y es más, ha dicho, y se ha de dar en el territorio, efectivamente, los recursos desde el territorio es donde debemos interactuar unos y otros profesionales de los diferentes equipos.
Y también ha nombrado ahora mismo una cosa que nos está pasando a diario. Ustedes han sido una parte muy importante en, podríamos decir, paliar en muchas situaciones de exclusión económica, de exclusión sanitaria que se sigue dando a día de hoy en la Comunidad de Madrid y incluso en cuanto a fármacos. Y lo conozco perfectamente. Y lo conozco perfectamente cómo a veces los ayuntamientos, a través de trabajadores sociales, han tenido que comprar medicación de pacientes. Y por último, quería nombrar, porque esta ha sido una consejería que tiene un viceconsejero en humanización. Imagínese un servicio madrileño de salud que no ha priorizado el trabajo social y que, sin embargo, tiene una viceconsejería de humanización. Es algo bastante contradictorio, pero creo que en fin, es orientación de la política sanitaria que estos últimos años ha tenido el Partido Popular. Por lo tanto, defendiendo y apoyando lo que usted ha dicho, solo nos cabe esperar a que por fin se lleve a cabo lo aprobado en los acuerdos de mesa sectorial del año pasado. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Gil Martorell, y bienvenido en nombre de mi grupo. Yo quisiera empezar haciendo un reconocimiento a la labor de tantas y tantos trabajadores sociales que sin ninguna estructura en el sistema sanitario a lo largo de la historia más recientes han tenido que ir abriendo paso a codazos, sin reconocimiento de las gerencias, de las direcciones, y que se les trataba más bien como meros trabajadores para colocar a ver quién doy de alta, en lugar de trabajadores que tienen un trabajo, como ha mencionado aquí el señor Gil Martorell, muy importante que hacer, un trabajo sociosanitario muy importante que hacer dentro de los hospitales. Es más, es hoy el día que en diferentes hospitales, en cada hospital dependen de una dirección, de un departamento, y no hay un criterio desde la propia consejería, de la propia dirección de una administración, un criterio uniforme, es decir, oiga, dependen de su director asistencial, dependen de lo que dependa el gerente del hospital correspondiente. Y por lo tanto, de ahí el agradecimiento de lo que ha sucedido siempre en el trabajo social, de ir poniendo las cosas poco a poco, ir identificando los problemas, ya que en nuestra comunidad, como ustedes bien saben, la pobreza va acompañada del distrito postal, ¿no? Y a veces eso se planifica, no se tiene muy en cuenta. Usted daba algunas cifras de ratios, es decir, yo creo que el ratio hay que darlos para los trabajadores sociales en su conjunto, no solamente en sanidad, el ratio de trabajadores sociales por personas, porque es verdaderamente nuestro interés. En segundo lugar, yo por adelantarme, estamos muy deseosos que se pongan rápidamente en marcha las medidas de la mesa sectorial, que creo que viene a paliar de alguna forma, no definitivamente, de alguna forma, la dependencia jerárquica y funcional por ustedes. Mire, la Ley General de Sanidad, cuando establece las zonas básicas de salud, el concepto de zona básica de salud se establece en su origen con ese concepto de que en esa zona básica haya un programa de atención sociosanitaria ligada entre el trabajo social sanitario y el trabajo social municipal. Cosa que, no voy a remontarme en la historia porque no da tiempo, eso apenas se ha cumplido. Te daba algunos datos de falta de trabajadores sociales. Pero es más, hemos ido a peor. ¿Por qué? Porque por una parte no han sido capaces la administración de hacer un protocolo de coordinación entre los diferentes trabajadores de las diferentes administraciones, tanto municipal como autónoma, y los recortes continuos, sobre todo en el plan concertado, ha aminorado los equipos también en la vida municipal, en la estructura municipal. Y eso ha sido determinante para que efectivamente haya una carencia real en lo que es la estrategia sociosanitaria desde el primer nivel, desde la atención primaria. Es verdad, y hay que reconocer que en la red de salud mental pues se ha mantenido hay cierta atención, cierta calidad, cierta continuidad también, cierto trabajo muy bien hecho por otra parte, pero que el problema global es que en nuestra comunidad no hay un programa sociosanitario. Además, cuando hay alguna estrategia sociosanitaria, parece que la estrategia sociosanitaria es a ver cómo atendemos a los mayores, ¿no? Y cómo los coordinamos o cómo
No, la estrategia sanitaria, usted lo ha dicho antes muy bien, es mucho más amplia. No se trata de ver cómo atendemos al mayor en su entorno, sino que viene a recoger muchos problemas. Es más, ni tan siquiera se ha tenido en cuenta en esa estrategia de sociosanitaria cómo crecen los municipios, que también es muy importante. De los planes generales de urbanismo se hace trabajo social, se hace medio ambiente, se hace educación, ¿no? Y ni tan siquiera se ha tenido en cuenta a los profesionales. Nosotros, ya le adelanto, que tenemos una apuesta clara primero en la modificación de la Ley 2003, nos parece fundamental, y también en la coordinación Consejería de Sanidad, la modificación de la Ley de Buen Gobierno, la adaptación y la coordinación. ¿Por qué? Porque necesitamos que cada ciudadano sepa cuál es su trabajador social de referencia, pero también necesitamos que cuando vaya al hospital lo sepa, en su hospital de referencia, y necesitamos también que el trabajador social, la trabajadora social del hospital no tenga obstáculos a la hora de gestionar los recursos que necesite ese enfermo, esa persona que está residiendo en el hogar, y que no mareemos a la gente y que no dupliquemos trabajo, y que a veces supone una extorsión clara para el propio usuario, que es nuestro final. Y esto sucede porque no se han establecido, la ley no lo contempla, la Ley General de Servicios Sociales de la Comunidad no lo contempla, pero tampoco se ha hecho ningún esfuerzo. No se trata de señalar, se trata de cómo mejoramos. Y desde luego entendemos desde mi partido que depende de los departamentos de trabajo social de los hospitales, fundamentalmente de los hospitales, con una información clara dentro de la historia clínica, la parte social, esta historia, la historia clínica, con tiempo desde que ingresa una persona hasta que se le da de alta, se tenga una visión general de cuál es la atención que necesita esta persona. Nos parecía fundamental ese protocolo de colaboración y esa colaboración conjunta para que también desde el ámbito sanitario se pueda tener las competencias, gestión y de tramitación. ¿Qué necesitamos para eso? Efectivamente, tener los ratios adecuados de personal, que no los tenemos, tener la modificación de la ley y tener un programa sociosanitario. No me cansaré nunca de decirlo, porque en estos momentos no existe. Es tan decir como que en una residencia pública de gestión indirecta hay problemas sociales que no se resuelven igual que en residencia pública de gestión directa de Lamas. O en las residencias privadas, que también hay problemas sociales porque tenemos personas allí tuteladas por la propia comunidad a través del acuerdo marco o del concierto de plazas. En definitiva, yo creo que hay que poner en valor los trabajadores sociales del ámbito sanitario, hay que ejecutar y poner en marcha, como os decía, el acuerdo sectorial, hay que establecer las direcciones claras de dependencia en los hospitales, en las áreas de salud. Bueno, ahora no hay áreas de salud, esperemos habrá, después la pueda haber dentro de muy poco tiempo, esperemos, a pesar del Partido Popular. Vaya terminando, por favor. Las situaciones. Voy terminando. Y sobre todo queremos agradecerle, no he querido abundar porque con su explicación yo creo que acudiendo de claro, agradecerles precisamente que venga aquí a los diputados y a las diputadas a sacudirnos un poquito y ver la importancia que tiene de que tomemos medidas respecto del trabajo social que se realiza en el ámbito sanitario. Gracias. Muchas gracias, señor Gómez Chamorro. Tiene la palabra el señor Raboso. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Señor Daniel Gil Martorell, le agradezco muchísimo su presencia. La verdad es que para nosotros que vengan ustedes, personas ajenas al mundo político, a contarnos cosas, la verdad es que yo lo agradezco muchísimo. El Partido Popular de verdad que siempre lo agradece. También le agradezco sus críticas y también le digo que le da razón en muchas de ellas, las cosas como son. También es verdad que hay otras cosas que a mí, pues de alguna forma, me gustaría matizar. Me gustaría hacer hincapié en el acuerdo que se firmó el año pasado, el 12 de abril, que va a permitir, que está el establecimiento de unidades de social, porque desde mi punto de vista yo llevo ya dentro de 2 semanas, hace 30 años de la sanidad pública, y es cierto que ha faltado una jerarquía, sobre todo dentro de los grandes centros hospitalarios, ¿no? Eso también le ha dado mucha flexibilidad, pero bueno, para otras cosas esa jerarquía era necesaria. Y bueno, pues facilitar la asistencia de forma continuada entre los distintos ámbitos, potenciar y garantizar la atención integral de pacientes,
recoger transversalidad, especificidad en salud, establecer un acuerdo con la prioridad de la coordinación sociosanitaria en todos los procesos y hacer más visibles el desarrollo de diferentes estrategias que tenga en marcha la Comunidad de Madrid, pues me parece positivo. Y luego, si además estas unidades pueden informar y asesorar a los órganos de dirección en materia social, que yo creo que eso es muy importante, establecer también cauces de participación en distintas instancias, tanto sanitarias como sociales, que forman la red de apoyo, llevar a cabo la formación de los miembros del sexo, desarrollar tareas de investigación, así como establecer una coordinación entre las instituciones de carácter social y sanitario en el área de población atendido, me parece muy correcto. Ya sabe que se van a establecer jefaturas de CIO en algunos de los grandes hospitales, La Paz, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Puerta de Hierro y el General Universitario de Gro Marañón, y en los restos, en los demás hospitales, fundamentalmente lo que se pretende es abrir jefaturas de sección por una cuestión de tamaño del centro, ¿no? Mire, la verdad es que yo me acuerdo que hace 30 años el trabajador social era una persona que trabajaba con escasísimos recursos, escasísimos de verdad, y de una forma muy anónima y muy dispersa en los grandes centros hospitalarios. Eso, yo tengo que decirle que ahora mismo mi experiencia personal es que eso ya, afortunadamente, ya no es así. O sea, yo puedo decir que como jefe de servicio de un servicio clínico, el trabajador social, la realidad sociosanitaria del paciente es algo que forma parte incluso de protocolos de decisión terapéuticos. No se pueden establecer los mismos tratamientos a personas que tienen una determinada configuración sociosanitaria a personas que tienen otras, y eso es una realidad que está reconocida por la medicina, ¿no? Entonces, el establecimiento, la determinación, la valoración de la situación sociosocial de los pacientes es hoy en día en la medicina de esta comunidad algo esencial, y probablemente en salud mental, como usted ha señalado, también se está dando esa realidad. Yo, desde luego, no concibo ahora mismo que los grandes servicios clínicos, sobre todo los que de alguna forma ponen al límite la realidad sociosanitaria de los pacientes, como son los grandes quirúrgicos que realizan, por ejemplo, grandes intervenciones, pero también otros servicios clínicos en los que de alguna forma esa realidad social de cada paciente se pueda dar. Yo no concibo que puedan realizar un trabajo verdaderamente integral del paciente sin incorporar al trabajador social en el día a día, ¿no? Una persona que la llamas de vez en cuando cuando la necesitas, sino que verdaderamente estás acudiendo constantemente a esa persona y estás... porque esas personas administran unos recursos extraordinariamente potentes y extraordinariamente útiles. Y tiene usted razón en una cosa que ha dicho, pero yo creo que eso ya es una realidad. Es decir, el trabajador social no puede ser el último recurso. Es decir, cuando vas a dar al paciente y de pronto te das cuenta de que no tiene casa o que no tiene nadie en casa y que no puede, que no está capacitado para valerse por sí mismo, no puede ser. Esa situación se tiene que prever al principio de ingreso del paciente. Y yo creo que eso es una realidad cada vez más presente en nuestros centros, por lo que yo puedo observar en los servicios clínicos que me rodean y en los centros a los que yo he tenido acceso y con los que yo he podido colaborar, lo cual quiere decir que de alguna forma estamos cambiando. Hace falta más recursos, evidentemente hace falta más trabajadores sociales. Se van a ir incorporando más trabajadores sociales. En lo que llevamos 2019 ya hay 9 más, o sea, y eso se va a potenciar, se va a incrementar. Ya hay una orden de recursos humanos haciendo que se ejecute el acuerdo de la mesa sectorial, y yo creo que todo eso, de alguna forma, implica que hay una apuesta clara de la Consejería de Sanidad para que el trabajo social vaya convirtiéndose en una entidad de peso decisivo en el trabajo normal. La labor sociosanitaria está cada vez más integrada. Nosotros en la historia clínica tenemos acceso a la historia social también tiene acceso a la historia clínica. Es cierto que hay algunas limitaciones, por la misma razón que no todas las personas pueden acceder al 100% de todas las historias clínicas por cuestiones de protección de datos, etcétera, pero existe ya una integración y los servicios informáticos de los diferentes hospitales ya prevén y ejecutan esa integración entre ambas historias hasta tal punto que no son diferenciables. O sea, la historia social es un capítulo de la historia del paciente como lo es la historia sanitaria, ¿no? Y también existe cada vez más acceso de otros centros a esas realidades. En cualquier caso, yo he podido observar, y además lo he tenido ocasión de observarlo, sin ir más lejos, la semana pasada, no la anterior, hasta qué punto los servicios sociales estaban interconectados y hasta qué punto existía una conciencia por parte de los servicios sociales de las necesidades de pacientes, incluso antes de ser hospitalizados. Por tanto, yo creo que las cosas... Es verdad que ya digo que yo disfruto de una perspectiva muy larga de esta cuestión y a lo mejor me contento con poco, no os le voy a decir que no, pero sí que es cierto que yo he visto una evolución y yo creo que es palpable y real. Cabe esperar que la situación vaya mejorando y desde luego lo que no se puede negar
es que existe una concienciación cada vez más de que el trabajo social puede resolver muchas cosas a las cuales la sanidad bajo ningún concepto llega, y por tanto es obligado que ambos sectores del cuidado al ciudadano trabajen en coordinación absoluta y día a día. Y nada más, muchísimas gracias por venir aquí a hablar con nosotros. Nada más. Muchas gracias, señor Reboso. Y para cerrar el debate tiene la palabra el señor Gil Martorell por tiempo de 10 minutos. Bueno, yo quería agradecer las aportaciones. Es verdad que a ellos están bien educados. Los que venimos de fuera nos cuesta más limitar el tiempo. Y he quedado justo. No se preocupe, que ya me encargo yo. Es verdad que sí quería reconocer que, como ha planteado el Grupo Ciudadanos, que explicar qué es el antes y el del acuerdo de mesa sectorial. Yo creo que el acuerdo de mesa sectorial es un antes y un después realmente a la hora de plantear el trabajo social sanitario. Planteamos el acuerdo de mesa sectorial desde hace un año, pero eso lleva un trabajo de 4 o 5 años. Yo creo que hemos pasado por 2 consejeros y 4 directores generales hasta conseguir un acuerdo. El acuerdo, sobre todo, lo que hace es facilitar una estructura, romper la heterogeneidad y la falta de equidad. Yo creo que, no me ha dado tiempo a decirlo, pero es verdad que existe un compromiso de la Comunidad de Madrid, porque firmar el acuerdo es un compromiso, y lo que estamos viendo es que es más fácil contratar personas. En atención primaria, me parece, ayer hablé con las compañeras, y los datos que tenemos es que son más de los que comenta el Grupo Popular. En la plantilla orgánica del 2018 ya hay 17 nuevos centros sociales y a día de hoy 28 más en primaria. En hospitales el crecimiento es menor, 15. O sea que se va avanzando más en eso. Pero la capacidad del sistema para modificar estructura es digna de estudio, como lo que menos cuesta económicamente es lo que más cuesta operativamente. Entonces realmente la dificultad está en generar la estructura, porque en el tema de la historia social, que es un tema, está el ruso, que es el Registro Único de Historia Social Clínica, está presentado como modelo de buenas prácticas por el Colegio. Se hizo hace 5 años, es una herramienta súper útil que nos permitiría tener datos, y como bien han comentado, pues hay hospitales donde son permeables, pero otros donde no está, porque la heterogeneidad es muy grande. O sea, no es dificultad que no exista, sino que no estamos funcionando de manera homogénea y equitativa. Entonces, bueno, pues como queda sin estructura, pues bueno, podremos tener mucha flexibilidad, pero no podemos evaluar, no podemos tener una cartera de servicios, no podemos ir avanzando. Yo creo que eso es lo más importante. En cuanto al tema de la equidad, ¿cómo nos encontramos? Yo creo que la equidad del acceso a los recursos existe una realidad del sistema sanitario que tiene que ver con el territorio. Yo creo que es verdad que a la hora de planificar ratios o crecimientos de personal, pues se tienen mucho en cuenta criterios puramente sanitarios o de cama, pero no se tienen en cuenta ni los mapas de vulnerabilidad ni los determinantes sociales. Nosotros planteamos que se tuvieran en cuenta los hombres de vulnerabilidad a la hora de establecer necesidades de trabajo social, que ya se habían hecho en muchos distritos de Madrid, creo que en Parla también, y bueno, que eso nos parecía significativo. Obviamente es significativo tener ciertos ratios en algunos hospitales, pero en el Hospital de Lenares es todavía más significativo. Que haya un centro de salud que no da cobertura de trabajador social, pues es importante, pero si además existen otros determinantes sociales vinculados, sería más importante. Eso también debería ser un antes y después de esta, porque nos costará mucho introducir factores sociales o indicadores más allá de la cama y del alta. Pero bueno, es verdad que vamos avanzando. En el acuerdo de mesa sectorial se introducen esos correctores que serían población crónica, mayor de 65 años, situaciones de valoración de dependencia, etcétera. Pero vamos, fundamentalmente esta es la situación. La estructura orgánica está aprobada, está ahí, pero a día de hoy no existe ninguna jefatura de servicio social. Y solo habría una jefatura de sección en el clínico, y las 2 históricas que había, el Gregorio Marañón y el Puerta de Hierro, desaparecieron. Con lo cual es difícil. Bueno, yo creo que lo que permite la estructura es darle nombre y consolidar lo que de facto ya se está haciendo. Porque es verdad que la presencia de los trabajadores y las trabajadoras sociales en los equipos está, y con los compañeros trabajamos habitualmente y diariamente, con más o menos dotación. Pero no existe una posibilidad de operativizar eso. Yo creo que eso es lo fundamental. Y bueno, agradecer las aportaciones. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos al último punto del orden del día. Ruegos y preguntas. Pues muchas gracias.